Son fechas importantes culturalmente hablando para nuestro México, para nuestro país. Tal vez no en general, porque los que amamos a Dios tenemos que luchar contra algunas tradiciones que, si bien no afectan, o sabemos que no nos pueden afectar en ningún momento, al menos a los que estamos en Cristo, sabemos que mantiene atada nuestra nación. Se celebra el Día de Muertos en estos días. Bueno, fue el 1 y el 2. Y podemos ver que hay mucha celebración. Hay cohetes, la gente va a los cementerios. Y no es que la vayas a traer o vayas a tener tú que guerrear con la gente o que vayas a tener problemas con las personas porque van. Amén. O sea, porque no se trata de luchar contra la gente, sino contra lo que hay detrás de ello. Y no hay forma más sencilla, más productiva, que si tú deseas pelear contra eso, es aprendiendo de la palabra, para que tú puedas instruir a otros y para que en su momento también Dios los haga libres. Amén. Tú y yo tenemos la labor de predicar, de hablar. Juan 11:25. Tenemos la labor de predicar, de hablar de Dios, de decirle a las personas, ¿sabes qué? Pues aunque para ti pueda ser un acto de amor el recordar a los que partieron, no va a cambiar absolutamente nada. Todo lo que podemos hacer, lo podemos hacer mientras las personas viven. Amén. Mientras las personas tienen vida, podemos hacer un cambio, podemos esforzarnos, podemos estar tras de ellos, podemos decirles Dios te ama, podemos decirle Dios va a cambiar tu vida, podemos decirle lee la palabra, eso te hará libre, eso te va a limpiar, te va a alejar del pecado, te va a ayudar a salir de tus problemas, tal vez no de todos, pero porque tenemos que pasar ciertos procesos, pero es indispensable que tú y yo aprendamos de la palabra y que te reitero, tu lucha nunca va a ser contra las personas. Tu lucha no es contra carne ni sangre. Amén. Tu lucha es contra principados, potestades y todo lo que hay detrás, que es el enemigo, que es el diablo, como le quieras decir, atentando contra la vida espiritual de nuestro México. No quiero ser o sonar como un pastor light, no. Simplemente que debemos entender que nuestra labor es diferente. Nuestra labor no es pelear por la gente. Y dicho esto, vamos ahora sí, Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Juan, capítulo 11, estás en el 1. Versículo 25 y 26. Ya estamos ahí ahora sí, ¿verdad? Le dijo Jesús, yo soy ¿qué? La resurrección y la vida. Por eso tenemos ese conflicto con la muerte. Tenemos ese conflicto porque nosotros fuimos llamados por alguien que resucitó, amén, y que vive, que no es alguien que está muerto, que tenemos que ir a dejarle flores. Y por eso es nuestro conflicto, porque la gente puede pensar, es que yo no creo en un Jesús que resucitó, pero sí crees en que hay alguien que te visita en las noches, o que te va a visitar el 1 y el 2, o que va a venir a tu casa y va a comer de lo que tienes ahí. Dicen algunos, si viniera diría, oye, me pusiste todo lo que me engordaba y quizás lo que me mató y lo que me llenó de colesterol. Me pones el pan, el café. ¿Qué más ponen en las ofrendas? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué más ponen? No les ponen fruta. Van a decir, ay, es que al difunto le encantaba la fruta. No, le ponen mole, pozole, refresco, cerveza,
Nunca falta el apuntadito que le pone hasta el churro de mota ahí al lado. O sea, seamos claros también. ¿Por qué? Porque decimos es que a esa persona le gustaba eso. No va a venir. Y no porque no quieramos, sino porque no es posible. No es posible que alguien salga ahorita en este momento de donde está. Los muertos en Cristo, ahorita lo vamos a ver, descansan. Pero los que no, o sea, esos ya agarraron camino para otro lado y esperan un juicio. Amén. Entonces no estamos, como que tampoco te voy a barajear así de que ahorita todos están en el cielo, pues no. Es más, ni tú ni yo lo sabemos. Lo único que sabemos es lo que viene en la palabra. Ni tampoco soy juez como para decir este merece el infierno o este merece el cielo. No. ¿Eso quién lo decide? Dios. Yo solamente lo único que puedo hacer es abrir las escrituras y como si fuera, te lo voy a poner así de ejemplo. Si tu papá quisiera que tú aprendieras algo, cuando ya no está en vida, quizás te deja algo escrito, ¿verdad? Y aunque Jesús está vivo, resucitó al tercer día, te dejó algo escrito. ¿Para qué? Para que sepas qué hacer. ¿Cuántos de aquí les gusta la cocina? Levanten su mano. Limpiarla, claro. Ah, ¿verdad? Limpiarla no, les gusta hacer de comer y dejar su chiquero ahí. No, ¿a quién les gusta hacer de comer? A varios, ¿verdad? Ok. Entonces, tú quieres ser el mejor chef del mundo. Amén. Quieres ser el mejor. Entonces, ¿qué agarras? Y dices, voy a buscar al mejor chef del mundo también. Y voy a comprar su libro. Y compras su libro y ves la receta. Y dices, mira, me faltaba esto. Y le pones lo que dice la receta, ¿sí o no? Y lo pruebas y dices, oye, no está tan bueno. ¿Con quién irías para saber cómo hacer mejor esa receta? ¿Con quién? Irías con el que escribió el libro, ¿verdad? Con el chef que escribió el libro. Y eso nos pasa a los hijos de Dios. ¿Qué hacemos? Vamos al libro, pero también vamos con el que escribió el libro. Con Dios, con su Hijo, con el Espíritu Santo. Ahí vamos. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros no sabemos qué hacer en nuestra vida. Sabemos que tenemos un propósito en Dios, que para algo nos creó, nos llamó. Sabemos que hay algo por lo cual estamos en este lugar en la tierra. Pero no sabemos, francamente, hasta que no abrimos el gran libro, su palabra, que sabemos para qué pisamos la tierra. Hay mujeres que hoy en día piensan que nada más nacieron para tener hijos. Es que ya tengo hijos, ya cumplí mi propósito. No, Dios tiene un propósito, y no porque sea malo tener hijos, o no tenerlos, sino que simplemente Dios te llamó un propósito en lo particular. ¿Cuál es? No lo sé, pero Dios te lo va revelando a través de su palabra. Dios te va diciendo, dale por aquí, dale por acá, dale por acá. Pero mientras no tenemos la palabra, nos vamos desviando y desviando. Y ahí es cuando nacen las tradiciones, nacen las costumbres, que no todas son malas. Por ejemplo, una buena costumbre, ¿cuál es? Levantarse temprano, arreglar la cama, ser limpio, bañarse. Porque ya me enteré que a uno ni les gusta bañarse aquí. Y no manchen, o sea, báñense. Ya les dije, la semana pasada se lo recordé. Báñense, lleguen a su casa, quítense su uniforme si son jóvenes, y los demás grandes lleguen del trabajo, lléguense a bañar, no lleguen a dormirse. Báñense. Amén. Les estás exhibiendo, pastor. No estoy diciendo nombres, nada más estoy diciendo, ni volteé a ver al de su lado tampoco, no manchen. O sea, no va por ahí. Pero sí tenemos buenas costumbres, tenemos tradiciones. Una buena tradición, ¿qué sería? Pues la tradición de las mamás, por ejemplo. Darle un regalo a las mamás, ¿verdad? Qué maravilloso darle una flor, un ramo, darle algo a las mamás. Es una bonita tradición. El día del amor y la amistad es otra bonita tradición. Otra bonita tradición es darle a los papás, aunque no tengan fecha de festejación, dicen ahí, el día de hoy.
No tienen fecha los papás, pero se celebra el tercer domingo de, ¿qué mes? Junio. O sea, ni fecha, pues, se pasan de lanza. No sé quién fue el de la gran idea, pero lo reprendemos. Pero así nos podemos ir yendo, con buenas tradiciones que francamente no hacen daño. Pero cuando hablamos de los muertos, ahí como que sí decimos, ay, ñañito, o sea, aguántame. ¿Por qué? Porque todos tenemos gente que han partido y que amamos mucho. Gente que sembró muchas cosas en nosotros buenas. Yo les comentaba en algún momento que la primera persona que yo vi orar intensamente en las noches por la familia fue mi abuelita. Todas las noches oraba mi abuelita por todos. Oro por esto, oro por aquel. Y me di cuenta porque en algún momento fuimos a vivir donde ella rentaba. Entonces en las noches escuchaba yo, digo, ¿qué harán? Ya acercándome, me di cuenta que ella oraba. Ella no conocía de Dios. Tenía nociones. Nunca abrió una Biblia. Bueno, hasta ese momento. Ya después le predicamos, claro está. Y aceptó a Cristo y fue a la iglesia algunos años. Pero te digo, cuando hablamos de los muertos o hablamos de nuestros seres queridos que ya partieron, hablamos de muchos sentimientos encontrados. Porque la tradición dice, hay que recordarlos. Hay que ponerles algo en la ofrenda. Hay que armarles un camino de cempasúchil. No vayas a ser como esas personas de que pasan por pasan por donde está el vecino y como son cristianos que aman mucho a Dios, agarran y patean esas flores de cempasúchil que dejaron afuera la casa de la gente. No vayan a hacer así. No me quiero enterar de eso. 3 latigazos le vamos a dar, nada, ¿cierto? Pero no haga eso. ¿Por qué? Porque es en lo que ellos creen. Y te repito, es algo cultural. Es una tradición. Que hasta que tú no les hables del evangelio, ellos no van a conocer por qué lo hacen siquiera. O por qué no lo hacen. Pasen, bienvenidos. Ahí, muéstrenle donde hay unas sillas, por favor. Bienvenidos. Atiéndenmelos, por favor. Déjenle la silla más próxima si pueden. Muchas gracias. Les decía, no vayan a ser como esas personas, por favor. Si tú ves que tu vecino o tu vecina formó ese camino de cempasúchil, no se lo toques, ni se lo desbarates. Si trae cámaras, su casa te van a ver, te van a odiar. No está bien eso hacerlo. Amén. Te repito, tu lucha no es contra la gente, ni contra las tradiciones. Tu deber y mi deber siempre va a ser hablar del evangelio, hablar de Jesús, de un Jesús que te ama, de un Dios que te ama tanto que dio, ¿quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el primer versículo que yo me aprendí, y créeme que hasta el día de hoy me sigue bendiciendo. ¿Por qué? Porque cada vez lo entiendo más. Ahorita estamos viendo este versículo, que es Juan 11:25. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El Día de Muertos podemos ahondar mucho en ella, pero no hay nada mejor que ahondar en la palabra. Amén. Todos sabemos que los que estamos en Cristo un día vamos a resucitar. Ahí está nuestra esperanza. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Entonces, si tu familiar tal vez se fue en Cristo, ¿tú vas a estar alegre o vas a estar triste? Algunos dirán, no, pues primero me entristezco y ya después me alegro porque se fue con Cristo. Amén.
Pero la mayoría, los que no conocen de la palabra, ¿cómo van a estar? Tristes. ¿Cuántos días? Los que les tenga que tomar un día, 5 días, un mes, hasta un año. Porque hay gente que está triste, se pone triste por la partida de su familiar. En estas fechas hay muchos que se ponen tristes porque lo recuerdan. Y no es malo recordar a tu familiar. Otra de las cosas que yo, por ejemplo, me acuerdo de mi abuelita, es que me levantaba muy temprano para ir a la misa de las 7 de la mañana. Mi abuela era madrugadora en ese tiempo. Pero antes de llevarme, como era un niño medio tragón, molón, y todo lo que termina en on, me preparaba 2 huevos tibios. Entonces me comía 2 huevos tibios antes de irme con ella a la misa. Y me llevaba. Era el único, ni a mis hermanos, ni a mi papá, ni a nadie. Nada más a mí me llevaba. Como que ya sabía algo. Y yo hasta la fecha la recuerdo. Ahora, si tú me preguntas cuántas veces he visitado su tumba, desde que falleció, que ya tiene, ¿cuántos años tiene que falleció? Más de 10 años. Nada más fui cuando la enterraron. Fue el único día. ¿Por qué? Porque lo que sé que hay ahí es un cuerpo que ya tal vez ni es ni cuerpo, ya se deshizo. Ponle tú que no se lo comieron los gusanos, como luego decimos, pero es un cuerpo que ya se está haciendo polvo. Y es a donde todos vamos. O sea, es donde va nuestro cuerpo, pues. Nuestro espíritu, nuestra alma es otro rollo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la esperanza en Jesús y en su resurrección. Dice, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, hay algo además de esto. Ahora tú me dices, pastor, pero mi familiar no conoció a Dios, no conoció su palabra. Pues él va a ser juzgado de acuerdo a eso. De acuerdo a lo que haya entendido. ¿Lo va a juzgar Dios de forma diferente? No lo sé. Al final de cuentas, eso es entre Dios y la persona. Amén. Tú y yo nada más tenemos una labor: presentarle a la gente a Jesús. Siguiente versículo, el 26. Y todo aquel que vive, dice, y cree en mí, no morirá, ¿qué? Eternamente. Pastor, ¿quiere decir que yo también voy a resucitar igual que Jesús? ¡Claro! Pero parece fantasía. Pasó. Hay libros de historia que lo relatan. No es solamente porque lo dice la Biblia. Historiadores de la época relatan de Jesús, de que murió y resucitó. Por eso hasta el día de hoy nadie puede decir que eso es mentira o una fantasía, porque se pueden ir a libros históricos de ese tiempo, a notas históricas. Y hace ahí la pregunta, ¿crees esto? ¿Tú lo crees? Amén. Vamos a Juan 5:24. Juan 5:24. De cierto os digo que el que oye ¿qué? Mi palabra y cree al que me envió, tiene vida ¿qué? Eterna. Ese es nuestro propósito hoy en día. Amén. Predicar y hablarle y decirle al otro. No termina cuando tu cuerpo deja de tener pulso. Ahí no termina. Ahí es el comienzo de lo que sigue. Hay mucha gente que tiene temor cuando ya sabe que está en sus últimos días, ya sea por enfermedad o porque ya está muy grande de edad. Pero yo he conocido gente
que conoce a Cristo y no están tristes. No están tristes. Es más, quieren que en su velorio toquen alabanzas y den gritos de júbilo. ¿Por qué? Porque ganó la batalla, porque hasta el último día siguió a Cristo. Pero la mayoría, los que no conocen de Dios, ¿cómo se sienten? Atemorizados, porque no saben a dónde van a ir, no saben qué le van a decir a Dios cuando lo tengan enfrente, no saben, y eso te da una incertidumbre, peor que saber que te queda poco tiempo. Los que fallecen quizás en un accidente, pues es algo muy rápido, pero los que tienen tiempo piensan mucho en eso. Me decía mi pastor una vez, dice, no, a mí me han llamado cuando son los últimos días de alguna persona y lo tengo que hasta bautizar porque la persona no se siente tranquila. Entonces lo metemos a una regadera y ahí lo bautizamos, porque no se siente tranquilo, no sabe a dónde va a ir. Y tú y yo tenemos la firme convicción, es decir, estamos convencidos de que vamos al Padre. Amén. ¿Por qué? Porque creemos en su palabra. Dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá, ¿qué? A condenación, mas ha pasado, ¿de qué? De muerte a la vida. Y ahí te tienes que quedar. Si ya pasaste de muerte a vida, quédate en la vida. Pero es que me jala todo lo de allá afuera, de que hay que celebrar y todo eso. Ahí en la casa ni tocan ya, porque saben que no les damos nada. No tocan, o sea, ya los niños, aquí es del viejo ese chocante y del otro que se la pasa predicando. No pasan. No tenemos dulces para darles también. Te comentaba que hace mucho, o sea, yo he conocido incluso cristianos que van a las fiestas de Halloween, pero es por su inmadurez. Pasa. Perdone. Desafortunadamente, cuando no entiendes o cuando no te aprendes o cuando nadie te explica, es que yo a dónde voy a ir, es que qué va a pasar, es que yo hice tanto daño, dañé a tantas personas, defraudé, yo sé que me va a ir mal. Ahí es cuando te tienes que arrepentir y decirle, Señor, perdóname porque todo lo que hice estuvo mal, porque todo lo que hice lo hice bajo lo que yo creía y no bajo lo que tú me dijiste en tu palabra, para que tengas esa paz por si llegas a ese determinado momento. Yo he visitado gente en el 8º piso del seguro. ¿Sí saben a quiénes llevan ahí, no? ¿A quiénes llevan? A los que ya están desahuciados. Y ahí voy. Y me ha tocado orar por las personas que he orado, gracias a Dios, han bajado de ahí, son sanos y se van a sus casas. Pero siempre les hago una recomendación: busquen a Dios. ¿Y sabes qué buscan? Buscan el trabajo, buscan a su familia, buscan otras cosas. Y cuando llega, y desafortunadamente, como no buscaron a Dios, se les acaba el tiempo y ya no saben o no sabemos si realmente se fueron con Dios. Hay quien podría decir, es que yo no le hago daño a nadie poniendo una ofrenda. Claramente no. Ni te voy a prohibir que lo hagas. No está dentro de mis facultades. Yo lo que sí tengo que hacer es nada más presentarte la palabra y serte claro, no te va a visitar nadie. Es que yo vi a mi abuelita, yo vi a mi abuelito. Eso lo podemos dejar para otra prédica, pero no son ellos. Tú quédate con lo que te enseñaron,
con lo que aprendiste. Pásame. Bueno, ahorita me lo pasas, por favor. Te tienes que quedar con, como te decía, como mi abuelita, que me levantaba temprano y me hacía de comer para llevarme a misa, y me procuraba, me vestía rápido y órale, vámonos. Yo tenía como 5 o 6 años cuando eso pasaba, y me acuerdo claramente porque a mí me gustaba desayunar eso con ella. ¿Tuvo cuidado ella de mí? Sí, a pesar de que no entendía lo que estaba haciendo, pero buscaba que aprendiera algo. O al menos que el Padre me viera, porque así me conoció el Padre. Hasta la fecha nos saludábamos de buena onda. Y ahorita ya no lo he visto. Vamos a bajarle a esto porque ya. Bueno, vamos a continuar el siguiente versículo. Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14, por favor. Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14. Ok, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Sí sabes quiénes son los que duermen? Los que ya fallecieron. Para que no se entristezcáis o se entristezcan como los otros que no tienen ¿qué? Esperanza. Si tú sabes que tu familiar, papá, mamá, tío, hermano, quien haya sido, conoció de la palabra, tú no debes de estar triste. Tú debes de estar no tan triste. Iba a decir alegre, pero algunos se van a ofender. Pero no debes de estar triste. ¿Por qué? Porque ellos saben a dónde van. Tú sabes a dónde van. Tú sabes que hay una esperanza que es nuestro Dios. Vamos al 14, por favor. Porque si creemos que Jesús murió, ¿y qué? ¿Cuántos tienen una cruz colgada ahí en su casa a un Cristo? ¿Cuántos? Ahora nada más yo. No, o sea, yo no tengo una en sí, pero sí hay quien las tienen. Y la mayoría nos quedamos con eso. Es que Cristo murió y está en una cruz. ¿Es cierto eso o no es cierto? Él no está ahí. De entrada no está en la imagen. Y no está en la cruz. Él estuvo en la cruz algunas horas. Y lo agarramos o culturalmente o como por tradición, decir, es que Jesús está en la cruz y yo lo pongo y cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús, y lo usamos como amuleto, lo ponemos, no sé, diferentes cosas. Pero ¿realmente Jesús está en la cruz? No. ¿Jesús qué? Resucitó. Dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que conocieron a Dios van a pasar por lo mismo que pasó Jesús. Nada más que Jesús, pues, se resucitó a sí mismo. Nosotros no lo vamos a hacer a nosotros mismos. Dios lo va a hacer con nosotros. Amén. Por eso tú no tienes que estar triste necesariamente. Si tu familiar conoció de Dios, alégrate, porque ya está con el Padre. Ahí nada le falta. Ahí no se sabe nada de hambre, no hay noches, todo es luz, todo es alabanza, todo es adoración, todo es, aunque pareciera fantasioso, es alegría, es paz, es amor. Aquí es donde tenemos problemas. Aquí es donde vemos a un vecino hacer algo y ya nos enojamos, o un amigo, o que nos quedaron mal, o que nos quedaron mal con esto, con aquello, y empezamos a hacer corajes. Allá arriba nadie va a hacer corajes. Es más, Dios no quiere personas que hagan corajes, pues. ¿Te imaginas? Le arman otra revolución como la que armó el diablo. Todos conocemos personas así, conflictivas, ¿verdad? ¿Tú crees que un conflictivo va a lograr entrar al cielo? No va a entrar.
Lo digo por hermanos y hermanas, esposos y esposas que nada más andan haciendo conflicto con quien se les atraviese. Necesitas la paz de Dios, necesitas entender que tú y yo no tenemos más que su palabra para poder acercarnos a Él. Te repito el ejemplo, tú quieres ser el mejor chef, vas a tener que relacionarte con el mejor chef para aprender lo que Él sabe. Tú y yo nos acercamos a la palabra para saber qué es lo que quiere Dios de nosotros, porque andamos bien perdidos sin Dios. Armamos tradiciones. ¿Qué otra tradición conocen aparte del Día de Muertos? Una que sea media malita. Hay otra, no sé si la conozcan, ¿no? Hay un día para la Santa Muerte también. Hay un día para esa manifestación. Mande. También hay muchos temas acerca de idolatría, hay muchos. Pero no es lo que Dios nos pide. Dios nos pide que tengamos tiempo para Él, para su palabra, para nuestras familias, para trabajar, para descansar, para disfrutar, para dejarnos de estresar, para dejar de andar buscándole 3 pies al gato, como luego decimos, los que andamos enfermos. A veces Dios nos quiere tener quietos. Mira, ahí te quedas y ahí te pones mejor a leer la palabra y te olvidas de todo. Ahí. Porque hay unos que son bien obsesivos con el trabajo. Ya al menos que tengan un pie en el féretro casi, descansan. No pueden descansar. Hay personas obsesivas con el trabajo. Es más, les gusta pasar más tiempo en el trabajo que con su familia. Con su familia pueden pasar 2 horas y ya se aburrieron, pero en el trabajo pueden estar 8, 10, 14 horas y no pasa nada. Y luego te dicen, es que ahí soy feliz. Eres feliz porque no sabes disfrutar la vida. No sabes disfrutar tu tiempo con las personas que amas o que dices que amas. Te acostumbras tanto al mundo, te acostumbras tanto a lo que no es de Dios, que lo terminas disfrutando. Yo sé que ahorita ya algunos conocen de la palabra y que ya no le pondrían cosas a su familiar de la ofrenda. Pero te repito, si tú tienes un familiar que lo hace, en vez de decirle, quítalo, preséntale a Jesús. Preséntale a Dios a través de la palabra. No le digas, quita eso. Es que te va a traer maldición y vas a hacer algo generacional y tus hijos la van a regar. Y no hagas eso. No te pelees con la gente. Peléate con el diablo, es diferente. Con ese sí está el tiro cantado, como luego decían. Con el diablo está el tiro cantado, a ese sí. Pero no hagas eso. Si fue, es que mi familiar fue allá al cementerio y son pactos, háblale de la palabra. Pero deja de discutir con él. ¿Jesús con quién discutía? No. ¿Con quién discutía Jesús? ¿Sabes con quiénes? Con los religiosos, los que se creían santos y perfectos. Con esos discutía Jesús. Jesús no discutía con el ignorante, con el que no sabía la palabra, con el que hacía cosas malas. Jesús no debatía con ellos. Jesús se enojaba con la gente que sabía la palabra y que no hacía lo que venía en la palabra. Jesús se enojaba con la gente que decía que amaba a Dios, pero no amaba a la gente. Jesús discutía con aquellos que según, es que yo traigo acá mis ropas de súper religioso y mírenme todos. Y por dentro eran sepulcros. Generación de víboras les decía, con eso se peleaba. Tú si quieres decir pelearte con un cristiano que anda haciendo lo que no debe, no te pelees, repréndelo, dile, oye hermano, agarra la onda, o sea, tú sabes de la palabra, que eso no es conveniente, pero con el nuevo no te conflicto, o sea, no entres en conflicto con él, no sabe de la palabra, enséñale.
Deja que Dios lo vaya corrigiendo. ¿A poco tú cambiaste porque yo te dije, sé buena persona? ¿Qué vas a cambiar? Mira, pórtate bien. No cambias. Si tu mamá o tu papá te dijeron toda la vida, oye, mijo, ya deja de hacer esas cosas, ¿tú cambiaste? No cambiaste. Tuvo que llegar la palabra y decirte, ¿sabes qué? Deja de hacer eso. Y ya, llega, la palabra de Dios lo que tiene es que no solamente entra a tu mente, entra a tu corazón. Mientras la dejes entrar, claro está. Si no la dejas entrar, no va a entrar. Dios, sea con el que quiere, con el que no quiere, no hay ningún problema. Dios salva, tiene estipulado que todos se salven, pero hay gente que no va a querer nada de Dios. Y a ti y a mí nos toca orar por ellos. Amén. Vamos a Hebreos 9, 27 y 28. Sí, se me acaba el tiempo ya. Y de la manera, Hebreos 9, 27 y 28. Y de la manera que esto está establecido para los hombres que mueran, ¿qué? Una sola vez, y después de esto, el juicio va, el que sigue. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados ¿de quiénes? De muchos. ¿Cuántas veces murió Cristo? Una sola vida por ti y por mí. Una vida por muchos. Una vida por todas nuestras generaciones. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios. Él se cuidó. Él llegó sin mancha, como cordero al matadero. Él se tuvo que cuidar para decir, yo me voy a sacrificar. Él se entregó. Él se entregó. No es que lo apresaron, no. Él se entregó. Varias veces estuvieron tras de él y Jesús se les escapó. Pero sabía que un momento en el que él se tenía que entregar. Se entrega y lo llevan a la cruz. Lo pasan por juicio de hombres, lo llevan a la cruz. Y cuando el ser humano tiene la oportunidad de escogerlo a él para que baje de la cruz, ¿a quién escogió? ¿A quién escogió en lugar de Jesús? ¿No se acuerdan? A Barrabás. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo sin palabra, sin el amor de Dios, sin conocerle, siempre vamos a escoger ¿a quién? A Barrabás. Ay, es que aquel me defraudó. Si no conoce a Dios, ¿a quién escoge? A Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Era un pecador, delincuente. Hizo de todo. Hay quienes dicen, yo no voy a ser como él o como ella. ¿A quién escoges? Tú escogerías, llega a tu casa, se ponen de acuerdo, va a llegar el que me predica la palabra, híjole, pero viene mi camarada, el que me trae el six, las chelas que y me las tomo. ¿A quién voy a escoger? Híjole, viene viene el pastor, viene la líder, pero también quedé con mi comadre y trae un chismesote. Y ese chisme está bueno, lo estamos esperando desde ayer. No me lo quiso ni contar por teléfono, dice que está tan bueno que me lo tiene que decir en persona. Pero viene la hermana a predicar, ¿a quién le cancelo? ¿A quién crees que le va a cancelar si no ama a Dios? Pues a la esa cristiana que luego dicen. ¿Cómo le han dicho a los cristianos? ¿Cómo les dicen? Ese mustio, mustia. Por todo eso pasó Jesús y no se negó subir a la cruz. Dijo, yo le entro. Yo le entro por don Javier. Ok. Pero es que es bien pecado. Yo le entro por don Javier. Yo voy a ir a la cruz por don Javier. Por Alexa. Pero es que Alexa, por Alexa también. Por Juan Carlos. ¿Por cuál de los dos? Por los dos. Van. Y así. Oye, pero es que, no, esta doña Lucia es bien tremenda. Ella es la buena de los chismes.
¿A poco por ella también? Sí, por ella también. Por todos. Podemos escoger a Jesús o podemos escoger a Barrabás. Pero el mundo, por lo regular, escoge a Barrabás. Bueno o malo, es perjudicial para quien lo hace así. Tú y yo conocemos de la palabra, amén. Hoy sí conocemos. Hoy tú podrías estar enfrente de Jesús, Barrabás y el otro que estaba ahí. Y podrías decir, bueno, yo tal vez me parezco más al que está ahí, al que nadie le hizo caso. Pero toda la gente que estaba en ese lugar y que prefirió, Jorge, y que prefirió a Barrabás, fue lo que hizo que Jesús fuera a la cruz. El hombre no iba a salvar a Jesús. Jesús nos iba a salvar a nosotros. Para que se despierten, hermanos. Por si alguien se estaba durmiendo. No, y Dios está tremendo. Te va a reventar otros 3 y no pones atención. Vamos al último versículo. Santiago, bueno, son 2. Santiago 1, 14 y 15. Sino que cada uno es tentado. ¿Por qué? Por tradiciones, costumbres, todas las cosas que nos podrían alejar de Dios. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y ¿qué? Seducido. Dice en otra versión, cuando sus propios malos deseos. Les repito el ejemplo. Es que viene aquella que me va a traer el chismesote de aquí de la cuadra. Es que ya me enteré que aquella dejó a su marido y que se fue con otro y que andaba con ese y que no era, y que lo encontró ahí el marido y que se golpearon. Y no, hombre, y te lo puedes saber casi de memoria, pero necesitas que venga alguien y te lo repita. O podemos caer, te digo, en ciertas tradiciones como las que hoy en día, que Dios nos pidió. Dios no nos dijo, háganlo, hagan eso. Pero como es de nuestros propios malos deseos, las hacemos. Dice, es atraído, ¿y qué más? Y seducido. Dile al que está a tu lado, ¿a ti qué te seduce? ¿Qué te atrae? ¿Qué te convence? ¿Qué te hace decir que sí? Porque a veces la palabra no es tan atractiva, porque la palabra de Dios nos muestra de una forma, nos exhibe pues como somos realmente. Te digo, aún siendo cristianos, algunos van a decir, pónganme mi ofrenda y pónganme una guama ahí. Y de que, sí, hermano, o sea, ya conoció a Dios. Ni va a venir usted por eso. ¿Para qué la quiere ahí? Mejor déselo al perrito, al que andan. Los perritos luego se comen. O sea, venle el pan ahí mal puesto y se lo van a comer. Denlo mejor a alguien que esté pasando por hambre. ¿Para qué pone tanto pan ahí a ponerse duro? Y luego usted se lo va a comer de todas formas, pero no se lo va a comer suavecito ni nada. Es que, ¿sabe quién se lo va a comer? Las hormigas. Porque vale que compran el pan dietético, compran el pan que está lleno de azúcar encima, bien mosqueado. Cómaselo mejor. Compre y cómaselo. No tiene nada de malo. El panadero no se puso a hacer rituales. Ay, vamos a hacer un ritual para Yo conozco varios panaderos, no hacen nada. No. Agarran, lo más que pueden llevar un pan es sudor. Lo único. Y le da sabor, pues, al saladito. ¿Qué es lo que te seduce? ¿Qué es lo que te atrae?
Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nos ponemos de pie para el último. El que pueda, el que no pueda, quédese ahí sentadito. No hay ningún problema. ¿El que sigue? Entonces, dice aquí, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz ¿qué? Pecado. O sea, cuando caes ya en la tentación, dice, y el pecado, siendo consumado, da a la luz ¿qué? La muerte. Si tú quieres tener la incertidumbre más grande de a dónde vas a ir cuando tu espíritu abandone tu cuerpo, peca en serio. Y realmente vas a morir con un temor increíble de a dónde te vas. Pero si tú quieres tener esa tranquilidad y darle esa tranquilidad a tus seres queridos también, de decirle, mira, yo sé a dónde voy, no te preocupes por mí, no llores tanto, disfruta la vida, ve con tus hijos al cine, ve con tu esposa a la playa, visita a la demás familia, comparte la palabra, pero no estés con esa incertidumbre de a dónde vas o de dónde voy. Yo voy con Cristo, no hay ningún problema. Porque hay mucha gente que tiene tanto temor que termina por pasarle ese temor al que queda y a los que quedan, cuando no tiene que ser así. Tú no debes de tener temor a dónde vas. Tú debes de estar alegre porque los que han conocido de Dios van con Dios. Y tú que ahora conoces a Dios, pase lo que pase, vas a ir con Él. Amén. Por eso para nosotros el Día de Muertos no es Día de Muertos, día que está a tu lado, es día de resurrección, es día de vida. ¿Por qué? Porque al que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son ¿qué? Entonces ni tú ni yo podemos ser esclavos del temor. ¿La pone George? Cierra tus ojos un momento. Si tienes allá a tu familiar a un lado, tómalo de su mano o abrázalo o muéstrale el amor de Dios y dile, el Señor te ama a ti, me ama a mí. Dejemos que su palabra sea en nosotros. Vamos a cierrar tus ojos y dile, cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy esclavo, ya no soy un esclavo del temor. Dilo fuerte, yo soy. Ya no soy un esclavo. Yo soy. Si lo crees, dile ahí, gracias papá, gracias Dios por este tiempo. Gracias por brindarme tu amor y enseñarme que soy en ti, Jesús. Desde el vientre fui, vamos a decirlo, escogido en ti. Me llamo el amor, de nuevo nací, escogido en ti. Vamos a decirlo con todo tu corazón, ya no soy. Yo soy. Vamos, si lo crees, dilo. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy.